Sí, se ve bien. Escuchar escucho bajito, pero bueno, ahora aumento mi teléfono, a lo mejor es mi celular. Bueno. Bueno, la charla que vamos a dar hoy día, o la máster de hoy día, es victimología. Si bien la victimología se trata en el ámbito de la criminalística, es más que nada fundamental en la parte de criminología, ¿sí? Es decir, que quien va a estudiar más que nada la victimología es la criminología, aunque hay salvedades donde en la criminalística se toca, pero muy superficialmente. La victimología, por un lado, es el estudio científico de la víctima, entendiendo por víctima a todo aquel que sufre un daño por acción u omisión, ya sea propia o ajena, ¿sí? O también por causas fortuitas. Eso es básicamente lo que es la victimología o una definición de victimología. En este caso, como objeto de estudio, la victimología tiene tres elementos básicos que serían los siguientes. Vamos a poner el puntero enlace. Tenemos lo que es el aspecto biopsicosocial, lo que es el plano criminológico y el plano jurídico. Es decir, que el objeto de estudio se va a basar básicamente en estos tres elementos. En el caso del aspecto que es el primordial, por así decirlo, el biopsicosocial, el sujeto puede estar frente a todos los factores que le estimulan, digamos, a convertirse en víctima, respondiendo a cada caso en particular. Esto puede ser a través de la parte penal, ¿sí? O del delincuente. Por ejemplo, un accidente de trabajo o de tránsito, ¿sí? En los cuales la víctima es propiamente de causante de ese acto, ¿sí? Va a actuar en el plano biopsicosocial. En este caso se está hablando de víctima independiente. Es decir, que básicamente este aspecto trata cuando la persona involuntariamente causa, ¿sí? Un hecho que puede o no llegar a tener víctima. En este caso, la víctima hay, ¿sí? Pero es algo involuntario. Por ejemplo, como les decía recién, en un accidente de tránsito. El accidente de tránsito puede surgir por varios tipos de factores, ¿sí? No es que, a ver, por ejemplo, puede ser una pinchadura de un neumático, el cual hizo que el vehículo se desviara y llevó por delante una persona. En este caso, la persona no sufriría una muerte violenta, pero sí sería víctima de un choque, ¿sí? Básicamente. Por lo tanto, quien produce ese acontecimiento es la propia persona. Por eso es que se los identifica como caso de víctimas independientes. Ahora, en cuanto al plano criminológico, este está muy relacionado con el tema que vimos anteriormente, que es el biopsicosocial, solamente con el conjunto de los problemas de la criminalidad. En este caso, ¿qué quiere decir? Que sí va a actuar un ente criminal para que esto se lleve a cabo. En este caso, por ejemplo, el plano criminológico podría ser una persona que va caminando y sufre un asalto o un arrebato, ¿sí? Acá ya estamos sujetos a la parte del criminal, del delincuente. Y el plano jurídico vendría a ser el que reúne estos dos elementos, el biopsicosocial y el
plano criminológico. Es decir, que en este caso, el plano jurídico consideraría a la víctima en relación de la ley, sea esta penal o civil, para los casos, por ejemplo, de resarcimiento de daño, podría ser un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si en este caso la persona del primer caso tuvo un accidente de tránsito y se llevó por delante a una X persona o peatón, va a tener un resarcimiento sobre ese hecho. Ahí estaría entrando el plano jurídico. ¿Cuál Sería la sería? cosa civil, en lo civil. Eso sería, claro, eso sería en lo civil. En el caso del plano criminológico, ¿qué es lo que sería? Vamos al ejemplo que había dado. Una persona que va caminando sufre un asalto o un arrebato, ¿sí? ¿Cuál sería el resarcimiento? Bueno, que en caso de que se logre atrapar, en este caso el delincuente, se lo condene y vaya a prisión. Ese sería un tipo de resarcimiento. Ahí estaríamos hablando ya de la parte penal, ¿sí? Entonces, el objeto de estudio jurídico o del plano jurídico englobaría a estos otros dos de acá arriba, ¿sí? Con base a esto, vamos a tener lo que es la investigación victimológica. La investigación victimológica tiene ciertos aspectos. En este caso, el aspecto sería el papel de la víctima, el reporte del delito, la víctima y el sistema de justicia. En el caso del papel de la víctima, se trata de averiguar hasta qué punto, por ejemplo, en este caso la víctima, ayudó, contribuyó, fomentó o dio lugar, digamos, de cierta manera, o participó en su propia victimización. Ese sería el papel de la víctima. ¿Qué quiere decir con eso, Fabri? De que la víctima, o sea, el papel de la víctima en este caso sería como que ella aceptó ser victimizada, algo así. Exactamente. Eso básicamente vendría a ser. En un caso, a ver, un caso concreto podría ser el de las mujeres, por lo general mujeres, que sufren agresión doméstica y nunca realizan la denuncia por distintos factores. Uno de esos puede ser el miedo, el aspecto económico, etcétera, etcétera. Pero básicamente eso es lo que vos mencionabas. Es decir, que la víctima contribuye de cierta manera o fomenta, ¿sí? Ese tipo de agresión, sea cual sea la agresión. Pero sería en forma involuntaria, digamos, porque no van a estar, muchas de las mujeres no se animan a denunciar ni nada por el tema de que tienen miedo. O sea, aceptarían, o sea, ¿cómo te puedo explicar? Son víctimas, pero serían víctimas involuntarias, porque en realidad nunca fueron a erradicar una denuncia. Claro, serían víctimas involuntarias. Es como bien vos lo estás manifestando. Ya más adelante vamos a ver por qué no hacen las denuncias. En muchos casos, o en la mayoría de los casos. Pero sí, en este caso serían víctimas involuntarias. Luego tenemos el reporte de delitos. Básicamente, la investigación que hace referencia a este ítem viene dada por qué tipo de factores hacen que en un determinado tiempo, espacio-tiempo, ¿sí? Haya mayor cantidad, por ejemplo, de denuncias hacia la policía, o sea, mejor dicho, de denuncias a la policía de distintos tipos de agresiones, ¿sí? Por ejemplo, robo, asalto,
agresión física, ¿sí? Hay un cierto momento donde hay una mayor cantidad de reporte de esta índole, y por otro lado también hay ciertos momentos, espacio-tiempo, donde este reporte disminuye. En este caso, van a ver cuáles son los factores que están relacionados entre sí y cuáles no, y por qué motivo, en este caso, hay esa variación de elementos, ¿sí? A eso básicamente se refiere el reporte de delito. Habrán notado por ahí que en una determinada época hay una mayor cantidad de de denuncias, y hay otras en donde prácticamente no hay nada de denuncia. O sea, eso va variando. Bueno, entonces este aspecto va a tratar de determinar por qué hay esa variación, qué elementos influyen, por qué se actúa de esa manera, ¿sí? Eso es con respecto al reporte de delito. Después tenemos lo que es la víctima y el sistema de justicia penal. En este caso, la víctima y el sistema de justicia penal basa básicamente en que la víctima está relacionada con el sistema judicial, principalmente, en los casos donde se han denunciado ciertos tipos de abusos, ¿sí? A eso hace referencia esa parte. Después, como vemos, hay otros elementos que influyen en lo que son las características, podríamos decir así, de las características los elementos del medio ambiente que permiten que, en este caso, las personas actúan de una determinada manera y a la vez ayuda a que no haya tanta gente sufriendo daños, por ejemplo, psicológicos, traumáticos, básicamente de la parte tomada como víctima, podríamos decirlo así. Por otro lado, tenemos también lo que es el estudio victimológico. En este caso, la victimología va a relacionarse con la parte de la criminalística, con la psicología, básicamente, con el tema del perfilamiento. Ya también la parte victimológica tiene mucha relación con el perfilamiento criminal. Y digamos que el objetivo del estudio victimológico viene dado por el estudio de la victimología en sí misma, la víctima, la relación víctima-victimario, la sociedad y la víctima, hay las actitudes de las personas y la política. En este caso, ¿cuál sería el objetivo del estudio de la victimología como ítem? ¿Sí? Sería el concepto de victimología, las definiciones de víctima, las metodologías que se pueden llegar a emplear para prevenir ciertos delitos. Lo otro también abarca, por ejemplo, los aspectos interdisciplinarios, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la comunidad, en el hogar, etc. A eso se refiere el estudio de la victimología, ¿sí? Es decir, que va a tratar de estudiar todos los elementos
que engloban y conllevan una determinada conducta. Básicamente para lo que es la prevención del delito y prevención de agresiones. Después tenemos lo que es la víctima. En este caso, abarcaría lo que son las tipologías de víctimas, es decir, los distintos tipos de víctimas. Llámese víctimas por agresión física, víctimas por robo, víctimas por accidentes de tránsito, víctimas por asalto, víctimas por agresiones verbales, etc. ¿Sí? A eso se refiere las tipologías. Y también lo otro vendría a ser la víctima tomado de el tipo de proceso penal. ¿Sí? ¿Qué derechos tiene y qué obligaciones tendría, en este caso, el victimario para con la víctima? ¿Sí? Los derechos de la víctima, una defensa justa, un juicio justo, etcétera, etcétera. Y el resarcimiento económico, en caso de que lo fuese, del victimario hacia la víctima. Bueno, eso vendría a ser con respecto al estudio de la víctima. Después tenemos lo que es la relación víctima-victimario. En este caso vienen dados, por ejemplo, con los delitos contra la propiedad, contra las personas, agresiones sexuales, etc. Es decir, toda aquella relación que puede haber llegado a tener en cierta medida la víctima con el victimario, es decir, la cercanía o no entre ambos. Por ejemplo, pasa muchas veces que se habla o se dan noticias de que, esto entre comillas, y como ejemplo nada más, que un determinado familiar abusó, ya sea sexual o psicológicamente, de un sobrino, de una nieta, de un hijo. A eso se refiere o estudian básicamente la victimología, ¿sí? La relación entre la víctima y el victimario. Luego, lo otro que estudiaría sería la sociedad y la víctima y las actitudes y la política. En este caso, viene dado por básicamente la prevención de los delitos, la prevención de agresiones físicas hacia terceros, la prevención de robo, a eso está haciendo hincapié. Eso por un lado. Por otro lado, también está haciendo hincapié en lo que es el tratamiento, ¿sí?, de la víctima, cuando ésta sufre un determinado delito, en caso de que lo hubiese o no. Por ejemplo, en caso de que no fuese delito, pero es víctima, como dije, puede ser un accidente de tránsito, un accidente de trabajo, también es considerado como, se lo considera como víctima de esa persona, ¿sí? Y también va dado por el tema de los resarcimientos, ya sean económicos o de otra índole. Eso sería más asociado con lo que es la criminología. Sí. Por eso digo que básicamente lo que es el tema de victimología está relacionado mucho con la criminología, sobre todo en la parte de psicología y en la parte del perfilamiento criminal. La victimología se toma en cierta medida en la parte de criminalística, pero se lo ve como muy superficialmente, ¿sí? En cambio, en la parte de criminología, recordemos que es el estudio social, la criminología, el estudio social, y a través de ese estudio, tratar de prevenir el delito. Entonces sí está muy relacionado con eso lo que es el estudio de la victimología.
Ahora, ese vendría a ser el estudio de la victimología, ¿sí? Con ciertos objetos que serían el estudio de la victimología propiamente dicha, la víctima, la relación víctima-victimario, la sociedad y la víctima, y las actitudes y las políticas. Esto nos lleva a que, por ejemplo, la victimología se desempeñe en ciertas cosas. Por ejemplo, la investigación sobre un crimen y la víctima, ¿sí? Acá volvemos al punto anterior donde muchas veces se comete un determinado delito, en este caso un crimen, y se evalúa, ¿sí?, si la víctima conocía o no, en este caso, al victimario. Ahí estamos hablando de la relación víctima-victimario. Esto también... Eso sería, perdón, eso sería Sí, como deductivo, ay, no me sale la palabra. Deductivo, indeductivo, ¿no? inductivo, deductivo, Inductivo. inductivo. Ese no me salía inductivo. Quiere decir que sería más o menos algo de eso. Ahí la parte inductiva y deductiva estaríamos hablando de la investigación que llevaría a cabo, por así decirlo, el investigador criminal. Serían los métodos que emplearía para poder llevar a cabo esa investigación. El Claro. método inductivo y el método deductivo. En este caso, no. Él lo que trataría de ver de manera objetiva es la cercanía de la víctima hacia el victimario, que se puede dar de que la víctima conocía al victimario y por lo tanto el victimario le dio muerte a la víctima. Un ejemplo que viene al caso es, por ejemplo, Jorge Mangieri, Ángeles Rauso. En este caso, se cometió un delito, un crimen, una tentativa de violación seguida de muerte de la víctima, Ángeles. ¿Qué es lo que pasó? Que supuestamente Jorge Mangieri trató de violarla a esta chica. Al defenderse, la mató, ¿sí? En caso de que el hecho se hubiese llegado a consumar, igual lo hubiese matado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la víctima en este caso conocía al victimario. Básicamente, como ese ejemplo, es lo que trata de realizar esto o desempeñarse en este campo, ¿sí? Después se va a desempeñar, por ejemplo, en los aspectos legales, es decir, todo aquello que puede ayudar, en este caso, a la víctima de una determinada manera y todos aquellos aspectos que pueden condenar a un posible o bien victimario. También se va a desempeñar, por ejemplo, en lo que es la violencia intrafamiliar, tratando de identificar él o los agresores, los medios, ¿sí?, etcétera. Lo que es el estrés postraumático, una vez que se ha consumado el hecho, cómo la persona actúa y trata, en este caso, la victimología a través de sus profesionales, de hacer de que, en este caso, la víctima pueda sobrellevar ese hecho que le ocurrió. Lo otro es la prevención de la victimización. En este caso ya actúa un poco más lo que es la parte de la criminología a través de sus programas, ¿sí?
para la prevención de delitos, prevención en este caso de agresiones, etcétera, etcétera. A eso se refiere. Servicios a las víctimas, ya sea a través de la ayuda psicológica, la ayuda terapéutica, etcétera, etcétera. También se va a desempeñar en los derechos humanos, sobre todo donde se han producido, por ejemplo, hechos genocidas, hechos donde hay dictaduras, etcétera, etcétera. Se desempeña también en lo que respecta al abuso de poder y crímenes de guerra. Bueno, su nombre o el título lo está indicando básicamente a qué se debe. A lo que son las tratas de personas, es decir, cuando en este caso se llega o se logra rescatar a una persona X, ¿sí?, que está relacionada con la trata de personas, bueno, se va a complementar, por ejemplo, ayudándola, en este caso, a que la víctima pueda sobrellevar lo que es el estrés postraumático y se le va a brindar ciertos servicios, en este caso, a las víctimas. Como dije, a través de sus especialistas y personas que adecuadamente puedan llevar esa situación. También se va a desempeñar en lo que son los abusos físicos, los abusos sexuales y emocionales, ¿sí? Entonces, la victimología básicamente se desempeña en estas áreas y tratando de hacer hincapié, más que nada, en ayudar a las víctimas, de sea cual sea el hecho que haya sufrido esta. Después tenemos lo que son las vías de victimización. En este caso, las vías de victimización serían 6, que es la precipitación, la afiliación, la vulnerabilidad, la oportunidad, el atractivo y la impunidad. En este caso, vamos a hablar básicamente de lo que es la víctima en sí y de cómo ésta actúa en ciertas circunstancias que pueden facilitar o no la agresión. En el caso de la precipitación, la víctima puede actuar, de tal forma que precipite o fomente la conducta del delincuente. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? Que una X persona, ¿sí?, vive en un determinado lugar y en ese lugar, distrito, ciudad, pueblo o donde fuere, se sabe y se conoce que hay una determinada zona, llamémosle caliente, es decir, donde puede haber narcotráfico, robo, etcétera, etcétera. Bueno, la víctima, sabiendo eso, va a ese lugar. Ese vendría a ser un ejemplo concreto de la precipitación. Por eso dije, la víctima puede actuar de tal forma que precipite o fomente la conducta del delincuente, ¿sí? Luego tenemos la facilitación. Esto es, la víctima, aún sin tomar parte activa en el delito, puede facilitar su comisión, ¿sí? Esto básicamente al ponerse deliberadamente o negligentemente en una situación de riesgo especial, llamémosle así. Un ejemplo para esta situación puede ser que una persona fue al banco, retiró dinero y ese dinero lo cuenta en la calle. Básicamente le está diciendo al delincuente, mira, tengo plata, vení, robame, ¿sí? A eso se referiría lo que es la facilitación.
En cuanto a la vulnerabilidad, hace referencia básicamente a que hay cierto tipo de personas que por determinadas características personales, por ejemplo, son más vulnerables a lo que es el delito. ¿Sí? Por ejemplo, una anciana, una mujer de contextura baja, de poco peso, ¿sí? Es decir, es vulnerable a un determinado delito. O bien, si hablamos en una comunidad, una zona caliente, ¿sí? Donde, por ejemplo, hay o se sabe, por ejemplo, que hay venta de estupefacientes, donde hay robo, bueno, es más probable que las personas que vivan dentro de esa comunidad sufran este tipo de delitos, ¿sí? Es decir, robos o bien que los chicos, los adolescentes, ingresen al mundo de la delincuencia a través de las ventas de estupefacientes, ¿sí? Eso vendría a ser la vulnerabilidad. Después tenemos lo que es la oportunidad. En este caso hace referencia a la condición necesaria para que ocurra el delito. Por ejemplo, para alguien que puede ser víctima de robo, es necesario que posea algo susceptible de ser sustraído. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Que si una persona se compra un determinado celular, por ejemplo, que sale 1.000.000 de pesos, y es muy probable que si se lo ven en la calle se lo sustraiga. ¿Sí? Eso es el tipo, hace referencia a la vulnerabilidad. En cuanto al atractivo, esto básicamente está dado como la persona se constituye en un, digamos, objetivo atractivo para el delincuente, ya sea por su rasgo, ¿sí? O por su estatus. Muchas veces, o esto viene dado, o donde lo podemos ver más que nada a esta relación, cuando ocurren abusos sexuales, ¿sí? Porque una determinada persona tiene, por ejemplo, un cuerpo atractivo. O bien, en caso de famosos, cuando una persona da muerte a un determinado famoso porque tiene un estatus alto y porque lo considera básicamente su ídolo, ¿sí? Que en este caso ha pasado mucho. Por ejemplo, la muerte de John Lennon, ¿sí? Un fanático fue quien le dio muerte. En otro caso, por ejemplo, puede ser el de Versace. Si bien el asesino ya tenía una cierta patología, básicamente iba por lo que es el estatus, ¿sí? Recordemos que el asesino de Versace no era una persona común y corriente, sino que era de una clase social alta, básicamente. Y lo otro vendría a ser la impunidad. En este caso, viene dado, no es que sea el hecho de que el delito es punible, no, viene dado por el tema de digamos, las razas. Yo pensé que estaba asociado con la edad, ¿De qué? la impunidad. La impunidad. Sí, también está relacionado con el tema de la edad, pero básicamente, o el mayor porcentaje, digamos, de elementos que llevan a este estudio de la victimización, ¿sí? Viene dado por la raza.
es decir, el perfil genético que tienen las distintas personas y, por ejemplo, puede ser el fanatismo genocida neonazi, ¿sí? O en el caso de Estados Unidos, el Ku Klux Klan, ¿sí? Blancos que daban muerte a los negros. Pero también, sí, es como vos decís, viene dado por el tema de la edad, ¿sí? Pero en la mayor cantidad de los casos se ve lo que es básicamente el racismo. Luego tenemos lo que es la delincuencia y la victimización. En este caso, se va a dar a través de la convergencia de tres elementos. Lo que es la presencia de objetivos o víctimas adecuadas, la ausencia de vigilantes o protectores eficaces y la presencia de delincuentes motivados. En este caso. Eso sería, Sí, perdón, eso sería como en el caso de los chicos que son, ¿cómo es que le dicen? Del narcomenudeo, que le agarran a los chiquitos de la calle, que los hacen vender droga, porque serían una víctima fácil y no tienen una supervisión de los padres, no tienen protección, algo así. claro, ahí ese, por ejemplo, sería un buen ejemplo el que estás mencionando. Puede ser un buen ejemplo porque hay muchas víctimas menores, ya sean que actúan porque son inimputables, es decir, por la edad pueden cometer delitos y no van a ir a la cárcel, por motivos económicos, por motivos de drogadicción, etcétera, etcétera. Y sí, son empleados por, en este caso, narcos que utilizan a los niños. Sí, ese podría ser un ejemplo. Como dije, se pueden dar cualquiera de estos tres elementos, dos de ellos, o bien los tres. Es decir, que estos van a converger, se van a juntar en un determinado espacio-tiempo, es decir, en un determinado tiempo y en un determinado lugar. En este caso, la presencia de objetivos o víctimas adecuadas. Vamos a tener lo que son las visibles, los descuidados y los descontrolados. Las víctimas visibles vendrían a ser todas aquellas personas que ya se las ha marcado, ¿sí? Para que a través de un determinado delito se cometa el hecho. Por ejemplo, en el caso de una violación, ¿sí? Sobre todo en la parte de, más que nada, los asesinos en serie, cuando estos eligen a sus víctimas, ¿sí? Ahí estaríamos hablando de víctimas visibles, ya están identificadas. Luego vamos a tener lo que son las víctimas descuidadas, que son al azar. Por ejemplo, en este caso, las imágenes que tenemos acá, ¿sí? De estas dos chicas que van caminando y sufren un robo. Perdón, un asalto. Van caminando normalmente y el delincuente las elige al azar, ¿sí? En este caso serían los descuidados. Y después tenemos los que son los descontrolados. En este caso ya estamos hablando de las víctimas, ¿sí? Que sufren agresión, por ejemplo, con la violación del domicilio. Se dan muchos casos donde se ingresa al domicilio, por ahí no se roban nada, pero sí, por ejemplo, cometen un homicidio, dan muerte a las personas. Como ¿Sí? pasó con Ahí esa estaríamos. abuelita que salió en el noticiero, que ¿Cómo? tenía casi, como pasó con la abuelita esa que se le entraron al domicilio,
La golpearon hasta que la La golpearon. asesinaron a golpes. Esa sería, y que era para robarle. Porque Claro, ahí teníamos el caso también de vulnerabilidad, porque eligen a las personas mayores, entran a su domicilio y los asesinan a golpes. sí, y que se estaba dando mucho de esos casos últimamente. Bueno, ahora ha frenado un poco, pero sí, se estaban dando muchos casos de eso. Y no, hoy se encontró otra abuelita de eso, 89 años que la mataron a golpe. Ah, la verdad que no he visto esa noticia. Bueno, después tenemos lo que es la ausencia de vigilantes o protectores eficaces. ¿A qué se refiere este ítem? Básicamente está relacionado con las fuerzas de seguridad, donde en un determinado lugar no hay policías en la calle, no hay patrulleros que anden vigilando, ¿sí? No hay cámaras de seguridad, etcétera, etcétera. Eso hace a la ausencia de vigilante o vigilancia. Y muchas veces también, cuando se refieren a protectores eficaces, viene dado a que no hay, por ejemplo, empresas de seguridad que brinden un buen o determinado servicio. Pero a la vez, esto también está relacionado con la otra parte, la parte contraria, donde hay una buena vigilancia. ¿Y a qué se refiere una buena vigilancia? Supongamos a que hay un control exhaustivo de policías, ¿sí? Que están monitoreando las cámaras de seguridad, o bien hay una mayor circulación de agentes policiales, llámese de la provincia o de comunales. Y los protectores eficaces muchas veces vienen dados por la misma comunidad, ¿sí? Por ejemplo, determinadas personas, que esta mañana justamente estaba viendo una noticia de un delincuente que quiso robar una moto y los vecinos, eran varios, fueron en ayuda en este caso de este chico. Entonces el hecho no se consumó. Entonces ahí vamos a tener los dos polos opuestos. La ausencia Eso de sería vigilancia. cuando los barrios Claro, se organizan para cuidar entre ellos, entre los propios vecinos se cuidan entre ellos. exactamente. Sí, ¿qué es lo que está pasando? Sí, es lo que, o mayor tipo de resultados es lo que está dando. Hay ya organizaciones de vecinos que tratan de prevenir los delitos. Por supuesto, corriendo ciertos riesgos, ¿sí? Pero básicamente a esto se refiere la ausencia de vigilantes o protectores eficaces. Es decir, que vamos a tener los dos polos. Un lugar donde hay abundancia de vigilancia y hay otros donde no los va a haber. Y la presencia de delincuentes motivados. Bueno, esto viene dado porque en una determinada zona, ¿sí? de un pueblo, de una ciudad, de una provincia, es más fácil delinquir, ¿sí? El delito puede ser consumado de distintas formas. Entonces, en este caso, al no haber una cierta restricción, ¿sí? Para que se cometan esos delitos, en este caso el delincuente se siente motivado para seguir delinquiendo. Perdón, Fari, eso sería como en el caso de los nenitos que desaparecieron, como de Loan y como Lian, estaban totalmente Desprotegidos. desprotegidos de todas formas estaban esos chicos. Por eso fue que fueron objetos, fueron un objetivo, porque ya es como que los tenían fichados y ya, pobrecito, bueno, pasó lo que pasó.
Sí, pero ahí también, por ejemplo, a ver, todavía no se sabe a ciencia cierta qué es lo que pasó en estos dos casos. Si hacemos una relación criminológica, y ya que estamos hablando de victimización también, los dos eran niños pequeños, de 3 y 5 años, no mucha diferencia de edad. Claro, eran chicos vulnerables. Eso es lo otro. O sea, ya tenés una relación. Chicos menores de edad, chicos en relación de vulnerabilidad económica, porque la familia no, digamos que no es una familia de clase media alta o clase media, sino que es más bien pobre, de gente trabajadora, de gente donde, o mejor dicho, la investigación arrojaría una cierta hipótesis de que los familiares estarían involucradas en la desaparición de estos dos menores. Provincias de muy escasos recursos, básicamente, donde la pobreza es abismal. Seguimos con otras características. Lugares totalmente apartados de la urbe, ¿sí? Es decir, que las ciudades o los pueblos más cercanos estaban a kilómetros. Y bueno, y si seguimos conjeturando, vamos a sacar muchas cosas que te llevan a una determinada relación, ¿sí? Sí, aparte Eh, aparentemente la justicia también estaba metida en todo eso, o sea, de que estaban desprotegidos y tampoco, como vos decís ahí, hay ausencia de vigilancia. sí, a ver, el tema de la justicia es un tema muy delicado en el sentido de que, como hablábamos en charlas anteriores, eh, muchas veces las fuerzas policiales no tienen los elementos adecuados como para poder llevar una investigación de cierta índole. Muchas veces la policía no está bien paga, actúan el narcotráfico, que influye en cierta medida, influye por el dinero que tiene, por la compra de efectivos policiales, por la compra de jueces, por la compra de funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Es decir, es un campo muy amplio para tratar, pero de que cierta medida o de cierta manera influyen en la comunidad. Eh, la verdad que es como decís vos, por ahí la falta de vigilancia, en el caso de estos chicos, ¿no? Puede ser porque en el lugar hay pocos móviles, hay poco personal, porque la zona es rural y con un vehículo tal vez pueden recorrer la zona, o porque nunca pasó nada. En fin, hay muchos factores que influyen, en este caso, en una investigación, o por qué no se hizo de tal o cual manera, ¿sí? Claro, Pero porque a lo bueno, mejor no tenían los recursos, pero bueno, sí. sí, por eso te digo, serían muchos factores los que influyen eh, en una determinada investigación, ya sea o porque no hay recursos o porque no se le presta la medida atención a las cosas o porque, como te decía, el lugar es en una zona rural y todos se conocen y tal vez nunca pasó nada. Y justamente en ese momento pasó y bueno. Eh, eh,
Luego tenemos, perdón, vamos a cambiar acá lo que es el miedo al delito. En este caso, podemos decir que en principio el temor a convertirse en víctima de un determinado delito parece una respuesta lógica la que uno daría, ¿sí? Pero muchas veces esto no viene dado de esta manera, sino que cuando uno, antes de que el delito suceda, dice yo haría tal o cual cosa, pero cuando el delito sucede, la persona no actúa de esa manera, ¿sí? Y estos miedos vienen dados por ciertos elementos que de una u otra manera influyen en la sociedad. Como por ejemplo son los que les he marcado acá, que tenemos las drogas en un determinado lugar, que se sabe que se venden X estupefacientes, todos saben, pero se comercializa igual. Entonces, ese miedo influye muchas veces en la persona. La inseguridad ciudadana ya viene dado por lo que son los arrebatos, los asaltos, los robos, ¿sí? Ya internacionalmente tenemos lo que es el terrorismo, ¿sí? Las infraestructuras. En una ciudad tenemos dos polos opuestos y que tal vez están divididos únicamente por una calle. Una zona donde hay mayor recursos económicos y una zona donde hay menor recurso económico, ¿sí? Y como dije, es un mismo distrito, pero están separados por una calle o por una avenida, ¿sí? A eso se refiere al tipo de infraestructura. ¿Y qué quiere decir? Que muchas veces la zona que está con una mejor situación económica tiene miedo de que, en este caso, el vecino, que es el que está enfrente, y es una zona, de muy bajos recursos, se crucen a este otro lado y cometan delitos. Por ejemplo, robo, ¿sí? Miedo también, por ejemplo, a lo que es la sanidad, ya que se refiere en este caso a la sanidad. El robo, por ejemplo, de insumos médicos, ¿sí? Que ha pasado muchas veces de que en un determinado hospital llegaron una cierta cantidad de medicamentos o de equipo médico y se los robaron, ¿sí? Sí, eso escuché muchas veces. O sino que hacen como que van de visita y están las puertas de, por ejemplo, de enfermería abierta, entra cualquiera y se roba medicación. Eso también escuché. Exactamente. Entonces también está ese miedo, ¿sí? También. Y aunque no lo crean, todo esto hace a la parte victimológica, ¿sí? Porque yo, supongamos, me voy a poner de ejemplo, yo que voy, por ejemplo, a un hospital a hacerme atender por X cosa, soy víctima de que en ese hospital no hayan ciertos recursos médicos o insumos médicos para que me puedan atender a mí. En este caso, soy una víctima, llamémosle pasiva, ¿sí? Porque únicamente yo me voy a hacer tratar por una enfermedad o por una X dolencia. No necesariamente he tenido un accidente o un robo u otro tipo de elementos que me consideren víctima, ¿sí? Por eso digo que esto está todos estos elementos hacen de que la persona se sienta víctima de, en este caso, como les dije recién, la sanidad. El tema de la vivienda también
viene dado, por ejemplo, una persona se puede sentir víctima de no tener una determinada vivienda. ¿En qué sentido? O un lugar físico donde vivir. No nos vayamos muy lejos. Lo que sucedió la semana pasada con el tema de las inundaciones. Había gente donde habían comprado un determinado terreno donde supuestamente nunca se inundaba y bueno, la semana pasada se inundó y perdieron todo, ¿sí? En este caso yo estoy siendo víctima de un hecho climatológico en donde yo perdí mis cosas, ¿sí? A través, en este caso, de la lluvia. Problemas de índole económica, ya sea un ejemplo concreto, la compra de las criptomonedas, cuando el presidente ofreció o recomendó una moneda virtual, que muchas personas compraron eso y luego se dieron cuenta que fueron estafados básicamente, ¿sí? A eso hace referencia el problema de índole económica, por darles un ejemplo. Soy víctima. Si nos vamos a años mucho más atrás, hablando del 2001, 2002, cuando hubieron personas que invirtieron en dólares o pusieron dólares en cajas de ahorro, se les entregaron pesos, ¿sí? Sigo siendo víctima. En este caso sigo siendo víctima. Los problemas con Como en el relación caso con la... del corralito, ahí también fuimos víctimas. por ejemplo, ahí también, a ver, no necesariamente cuando hablamos de victimología quiere decir que se fue producido por una violación, por un abuso de X manera, por un accidente de tránsito, por un robo, etcétera, etcétera, todo lo que sea de la parte, perdón, no me sale la palabra, de la parte que esté relacionada con los delincuentes, sino muchas veces viene dado por otros factores que también contribuyen a que uno sea víctima de eso. Como bien vos también lo manifestaste, el tema del corralito. Los problemas con relación con la calidad del empleo, sí, muchas veces cuando nos sentimos víctimas, cuando estamos en un determinado lugar como empleado y tenemos capacidad, experiencia y demás elementos para ocupar un cargo superior, pero estamos acá abajo. Seguimos siendo víctimas, ¿sí? Tal vez el que está acá arriba no tiene todo lo que yo tengo, pero este está arriba porque lo conoce A. Y yo, como no lo conozco o no tengo relación con esa persona, no puedo escalar. Somos víctimas. El típico acomodo es ese, Fabri. El típico acomodo. ¿Sí? El típico acomodo. Exactamente. Después nos podemos sentir como víctimas a través de la corrupción o fraude, la clase política y partidos políticos. Eso queda mucho de qué hablar. No voy a opinar sobre ese tema, pues si no. Bueno, las guerras en general, sí, siempre cuando hay guerra hay víctimas de distintas índoles, siempre hay víctimas. Administración de justicia, muchas veces consideramos que la justicia no es parcial, ¿sí? Acá les puse una fotito donde vemos que varias personas tienen la balancita, que no va ni para un lado ni para el otro. Muchas veces en la justicia pasa eso. Por eso muchas causas por ahí se cierran. O, a ver, un caso concreto. El tema de las causas abiertas que tiene la expresidente.
se la condenó y todo lo demás, pero siguen en libertad. Y uno se pregunta por qué. O por qué lo que se robó, si se demostró que se robó algo, ¿por qué no lo devuelve? Bueno, esa es la administración de justicia. Los problemas de índole social. Con También, respecto a eso, lo que vos estabas diciendo, Fori, sí, yo creo de que tienen más posibilidad de hacer la vista gorda, digamos, que miren para otro lado, la gente que está arriba. Y, por ejemplo, no sé si está el caso de, no sé si vos viste el caso de Icardi, que bueno, que hizo agresión, no sé bien cómo es el tema ese, que ya prácticamente le habían dicho como que estaba condenado porque había tenido agresión y todo eso. O sea que la justicia en ese sentido actúa súper rápido. Sin embargo, en el caso, te lo digo yo en mi caso particular, porque mi hija sí. sufrió violencia, que no sé si los comenté alguna vez, violencia de género, todavía está todo en veremos. O sea que el pibe va, viene, y ella fue víctima, y también como vos decías, el papel de ella fue callarse la boca, porque yo me enteré muchísimo más después, que la golpeaba, que una vez la vi con el labio roto y dijo de que el nene la había golpeado con la bombilla, o sea, ¿entendés? Son todas cosas de que no, la justicia no tiene una balanza justa como para decir, no importa si tenés plata o no tenés plata, hiciste algo, lo tenés que pagar, ¿entendés? O sea, de que no hay una balanza justa en la justicia. Y no, la verdad que no, porque la verdad que la balanza, por algo es balanza. Se tendría que inclinar hacia un lado o hacia el otro. Eso por un lado. Y por otro lado, también viene dado muchas veces, en este caso, no sé si la niña tuya habrá realizado la denuncia. Muy, muchas veces, a ver, aguardame un segundito, toma, muchas veces viene dado el hecho de que la víctima no realiza la denuncia por X motivos. También está el otro factor, cuando la víctima hace la correspondiente denuncia, pero en este caso el órgano encargado de realizar esa investigación no la cumple adecuadamente. Y por lo tanto eso va a llevar a que el procedimiento esté mal, por un lado, y por otro lado de que en este caso el juez o el tribunal que esté participando de eso, sin prueba, lamentablemente no se puede condenar. Y también está el otro lado, cuando tenemos pruebas, pero no hay condena, o la condena es mínima. No, hay Hay, un montón de pruebas, pero no hay condena. Y hay lo que muchos. le veo mal, veo totalmente mal de la forma de actuar de la justicia con respecto a la víctima, porque ellos, mi hija con los nenes, con los 3 nenes, fueron víctimas. No me acuerdo cómo se le dice a los chicos cuando, porque ellos también son víctimas de la agresión. Eh, le exigían que ella tenía que tener contacto con su victimario por el tema de los chicos. Y a mí me parece una barbaridad eso. Y no me acuerdo cómo es que se llama, para que los que son encargados de los chicos, no me sale el nombre ahora, ¿Los perdón. asistentes sociales? No, sí, serían como los asistentes sociales, pero niñez. Ah, niñez y adolescencia. Sí, niñez le exigía a ella que tenía que tener contacto con el victimario por el tema de los nenes, siendo de que si sufren todos víctimas, son todos víctimas. Tenía que haber sido hablado y charlado con alguna persona
idónea, creo, que entienda y que esté, digamos, como una persona que sea de medio, ¿entendés? Entre él y ella, no que directamente tenga que estar hablando con ella. A ver, yo considero de que si una persona, ya sea hombre o mujer, ¿sí? En este caso, más que nada viene dado por la mujer, sufre una determinada agresión y en este caso hay niños de por medio, yo considero que en este caso no tendrían que tener ningún tipo de relación con la persona que agredió, por más que haya una relación de parentesco, en este caso llamémosle paternidad. No tendría que haber relación. Primero, porque el niño, y al ser muy pequeño, son como una esponja, digámoslo así, absorben todo lo que ven, todo lo que se dice, lo absorben. Y esto, como vimos en charlas anteriores, crea, mejor dicho, o va desarrollando en el niño una cierta patología que después lo puede llevar a que el niño cometa básicamente lo mismo que el padre. O no, pero me parece que no tendría que tener relación. A no ser de que hayan otros elementos que influyan en una determinada conducta, pero creería yo que no. Bueno, yo opino igual que vos, pero lamentablemente la justicia no opina lo mismo. A ver, yo estoy modificando la cámara y no es la que tengo conectada. Qué bien. Bueno. Entonces, vamos a continuar con el tema. Bueno, después tenemos lo que es el racismo. Esto se sufre mucho, sobre todo en países anglosajones, ¿sí? Entre negros y blancos. La migración, también muchas veces, y acá también hablamos del tema de raza o el perjuicio, ¿sí? Muchas veces, y la discriminación también viene dada por ciertos prejuicios que uno tiene, ¿sí? Por ejemplo, el traspaso de peruanos a Argentina, se los mira con cierta forma, lo mismo que un argentino que va a Chile se los mira de otra forma, y bueno, y eso, aunque se crea o no, hace a la victimización de las personas. Después tenemos lo que es la violencia contra la mujer, de la índole que sea, problemas relacionados con la juventud, ¿sí? Este miedo surge muchas veces en la parte de la adolescencia, sobre todo en los padres cuando tienen hijos adolescentes, ¿sí? Más ahora en que la situación del país y el avance tecnológico y otros elementos nos llevan a que tengamos más cuidado con los hijos. Y esto está relacionado con lo que sigue acá abajo, la crisis de valores, ¿sí? Ya hay muchos valores que se han perdido y que cuesta, sobre todo en lo que es la parte de la familia, retomarlos, ¿sí? Antes, y esto yo lo considero un valor, antes los padres cuando se sentaban a la mesa, el televisor estaba apagado, se almorzaba tranquilo,
Se conversaba de cómo le había ido en este caso al hijo en la escuela, al hijo o hija en la escuela, cómo le había ido al ama de casa ese día en la mañana, cómo le había ido el papá en el trabajo, es decir, había diálogo. Ahora no. A ver, yo gracias a Dios sigo manteniendo eso en mi hogar. Yo llego al mediodía, las niñas llegan al mediodía, nos juntamos todos alrededor de la mesa y hablamos de cómo les fue a cada uno en el transcurso de la mañana. Pero he visto otros hogares, llamémosle así, donde eso es diferente, porque está prendido el televisor, porque estás almorzando y ya sea el papá, la mamá o los hijos están con el celular. No hay diálogo, no hay diálogo en la pareja, etcétera, etcétera. Es más, en la escuela todo se hace a través de la virtualidad. ¿A qué me refiero con la virtualidad? De buscar información, por ejemplo, en los celulares. Uno entra al señor Google y ahí nomás le da la información que necesita. O bien los trabajos ya lo hacen, por ejemplo, con la inteligencia artificial, donde antes uno se tenía que sentar frente a un libro, hacer resumen, etcétera, etcétera. Y bueno, son cosas que se han perdido. A eso va también la crisis de los valores, ¿sí? Y por último, bueno, tenemos lo que es la educación. Considero que la primera educadora es la familia y la escuela es un complemento. Pero si no hay educación desde el ente principal, que es la familia, no le podemos pedir a la escuela que se haga cargo de algo donde nosotros tenemos que ser la base para esa educación, ¿sí? Y muchas veces confundimos esos tantos por el hecho de decir, van a una escuela, ellos los tienen que educar, y no, yo considero que no. La familia es la primera educadora. El colegio, la escuela pública o lo que fuere es el complemento de esa educación. Y bueno, y todo esto lleva a que surjan ciertos miedos, perdón. Y sin ir más lejos, y hablando de la parte victimológica, por ejemplo, con respecto a la educación, es lo que hoy conocemos muchas veces como el bullying, ¿sí? No hay un orden o un establecimiento para que esto no suceda, ¿sí? Entre los mismos chicos se hacen agresiones, no agresiones físicas, más que nada agresiones verbales con respecto a lo que es el bullying, o se los deja de lado, ¿sí? Eso con respecto al miedo al delito, ¿sí? Que algunos son delitos propiamente dicho y otros no, pero entre todos estos surge la parte de victimología. Después tenemos lo que es la reacción de las víctimas frente a un delito ya considerado, digámoslo, de manera judicial, ¿sí? Llámese robo, asalto sexual, asalto, violencia doméstica, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, ¿sí? Donde ya actúa, digamos, lo que es la justicia. En este caso, con respecto a la victimización, van a surgir tres respuestas o niveles, ¿sí? Por así decirlo, que son el fisiológico, el cognitivo y el motor. Es decir, que las reacciones de las víctimas ante un determinado hecho va a venir a través de un nivel fisiológico,
un nivel cognitivo y un nivel motor. Así, por ejemplo, encontramos con frecuencia lo que es el shock, la confusión, el miedo. Este miedo también puede ser o puede llegar a ser generalizado, ¿sí? Tenemos lo que es la ansiedad, la depresión, síntomas somáticos y fisiológicos. En este caso viene dado por la reacción general, como por ejemplo cambios del ritmo cardíaco, una respiración acelerada o una, digamos, sudoración excesiva, ¿sí? Esto vendría a ser de lo fisiológico, perdón. También la víctima en este caso puede sentir culpa, miedo a morir, incluso también puede llegar a sentir cierta idealización suicida o tener ese tipo de idealización, perdón. También puede tener en este caso la víctima hostilidad, bajo o baja autoestima, pérdida de interés en actividades cotidianas, cambios radicales, por ejemplo, en la vida. Puede tener una necesidad de apoyo social, formal o informal, etcétera, etcétera. Eso con respecto a las reacciones que puede llegar a tener la víctima. Acá les he puesto un resumen, ¿sí? De esos elementos que algunos que les he mencionado. Van a reaccionar de diferentes maneras según la clase social, según la educación, según el tipo de mente que tenga la persona. En este caso, me refiero a que cómo la persona se desenvuelve diariamente. Si es una persona de carácter fuerte, una persona que le hace frente a las cosas, o por lo contrario, si es una persona sumisa, si es una persona depresiva, si es una persona que se deja avasallar, ¿sí? Dependiendo del tipo de persona o de personalidad, es como ésta va a afrontar el delito, ¿sí? Que sufrió y la victimización que ella tiene. Como les dije, vamos a tener, por ejemplo, sentimientos de humillación, vamos a tener un sentimiento muchas veces de vergüenza. Otra, vamos a tener un sentimiento de ira o de impotencia. Es algo razonable. Vamos a tener una preocupación constante por el trauma, ¿sí? Dependiendo cuál fuese el hecho que se consumó o no. Otro de los elementos es la autoculpabilidad, ¿sí? Con tendencia a revivenciar y percibir el suceso como que como que la víctima fue responsable de eso, ¿sí? Hay situaciones en que la víctima se siente de esta manera, es decir, se echa la culpa a sí misma de que ella fue la que provocó ese hecho, o bien que porque ella, muchas veces pasa, que porque la víctima no hizo tal cosa, la otra persona actuó de esa manera. Es decir, como justificando el hecho. Por ejemplo, una persona que fue golpeada o que sufre maltrato, ¿sí? Justifica lo que la otra persona hizo. A eso se refiere la autoculpabilidad. Después tenemos el otro hecho, que sería la pérdida progresiva de autoconfianza como consecuencia de los sentimientos de indefensión e impotencia experimentados, ¿sí? Es decir, que muchas veces cuando la persona
sufre un determinado agravio, tiene cierta desconfianza de todo lo que está a su alrededor. Y es algo lógico. Por supuesto que con tratamiento y ciertos consejos, ¿sí? Esto se llega a superar. Este está muy relacionado, por ejemplo, con el del punto 5, ¿sí? Que es la alteración del sistema de valores, especialmente su confianza en los demás y su creencia en un mundo justo, ¿sí? Vuelvo a decir lo mismo de hace rato. Cuando sucede un hecho, esta persona siente desconfianza o autodesconfianza de las personas que la rodean, sean familiares o no. Y muchas veces esto viene dado porque considera que no hay justicia. Lo otro, falta de interés y concentración hacia aquellas actividades y afecciones que anteriormente disfrutaba. Es decir, una vez que la persona sufre una determinada violencia, llamémosle así, y se convierte en víctima, ¿sí? Por ahí deja de lado ciertas cosas que hacía anteriormente y que le hacían sentir bien. Por ejemplo, una persona que sufrió una agresión sexual, ¿sí? En un determinado lugar y que estaba acostumbrada, por ejemplo, a caminar y en ese momento fue agredida sexualmente, bueno, pierde, digamos, ese interés. Aumento de vulnerabilidad con temor a vivir en un mundo peligroso y pérdida de control sobre su propia vida. Esto es ya cuando el hecho que se ha consumado, el delito que se ha consumado, ha dejado una secuela muy profunda, en este caso en la víctima. Disminución de la autoestima, es decir, la imagen positiva que la persona tiene de sí misma. Muchas veces viene dado esto con la parte de la, digamos, de la falta de interés que puede tener la persona en tratar de salir adelante de la situación que le tocó vivir. ¿Sí? Entra más que nada en un estado de depresión, básicamente. Luego tenemos lo que es la ansiedad, la depresión, hostilidad, agresividad y abusos de drogas. Bueno, el abuso de drogas también ya sería un extremo exagerado, en este caso de la víctima, como para tratar de salir de la situación que sufrió. ¿Sí? Muchas veces las víctimas recurren al abuso de drogas para salir o tratar de no recordar ese momento donde fueron agredidas, de la índole que sea. Alteración del ritmo y contenido del sueño, cambios drásticos del estilo de vida, con miedo a acudir a algunos lugares de costumbre, cambio imperioso de domicilio, ¿sí? Es decir, que muchas veces la persona reconoce un determinado lugar y les recuerda ese lugar a la zona, básicamente, donde fue agredida, ya sea sexualmente, por robo, por otro tipo de agresión, ¿sí? Y lo llevó a que se convierta en víctima. Bueno, dejan de ir a esos lugares, básicamente. Modificación de las relaciones de dependencia, aislamiento, ¿sí? Cuando esta persona, o en este caso la víctima, sufre un determinado suceso, muchas veces tienden a depender de, por lo general, un familiar. Eso en determinados casos. En otros casos proceden a aislarse, ¿sí? De las personas, incluso de la misma familia. Y por último, la disfunción sexual, ¿sí? Viene dada muchas veces porque
no quiere tener relaciones sexuales, no le interesa, no siente ganas, ¿sí? Es decir, una falta de apetito sexual. Y también viene dado, por ejemplo, en el caso del hombre, la poca erección o el poco interés, ¿sí? Etcétera, etcétera. En caso de la disfunción sexual, engloba, digamos, todos esos elementos. Después tenemos lo que es la evaluación del daño en las víctimas. Y vamos a tener, en este caso, lo que es el daño, las lesiones. ¿Perdón? ¿Serían los daños psicológicos? Sí, sí. A ver, no sé si estaba anteriormente. Yo tan rápido he ido. Bueno. Bueno, la evaluación del daño. En este caso viene dado principalmente por varios elementos, ¿sí? Por varios elementos. Acá vamos a tener lo que son las lesiones psíquicas, que es la que voy a hablar en este momento como para finalizar el tema, pero vamos a tener las lesiones psíquicas vienen dadas por lo que es el estrés postraumático, los cuadros mixtos ansiosos depresivos, el trastorno de lo que es el estrés agudo, el otro es el trastorno adaptivo mixto y también lo que es la desestabilización de trastornos de la personalidad base. Eso comprendería lo que son las lesiones psíquicas. Para finalizar la charla, voy únicamente a nombrar lo que es el trastorno de estrés postraumático, ¿sí? En este caso, vendría a ser un concepto clínico, digamos que es muy antiguo este concepto, que especifica la diferencia o hace referencia a una serie de alteraciones que presenta como consecuencia la exposición a un hecho importante, llamémosle así. Acá vamos a tener lo que son los síntomas de reexperimentación, la conducta de evitación y el incremento en la actividad fisiológica. Y por último vamos a tener lo que son las secuelas. En este caso, cuando el profesional que está evaluando a la víctima, sea cual sea, hombre o mujer o niño, y que haya sufrido un determinado hecho delictivo, ¿sí? Va a tener o va a tomar ciertas características de una determinada entrevista, ¿sí? En este caso, va a considerar el trastorno de estrés postraumático como un elemento fundamental. Y dentro de este va a ver los elementos que tiene la víctima, ¿sí? Y cómo los sabe sobrellevar. Básicamente sería síntoma de reexperimentación. En este
este caso, aquí lo que hace referencia a este síntoma de reexperimentación, es donde la persona revive intensamente la experiencia traumática vivida en forma ya sea de imágenes o recuerdos invasivos o pesadillas. Por otro lado, existe una amplia variedad de acontecimientos, aparentemente, digamos, irrelevantes, que pueden provocar la reexperimentación. De tal modo que las actividades de la vida diaria se organizan alrededor de diversos temores que puede tener, en este caso la víctima, y sobre una hipotética repetición, del acontecimiento traumático. Es decir, que la víctima va a tener lapsus, ¿sí?, de imágenes del momento en que sufrió la agresión, sea cual fuese. O bien va a tener determinadas pesadillas sobre ese hecho en concreto. Y por supuesto va a vivir con el miedo, llamémosle así, de que ese hecho se vuelva a repetir. Es decir, que vuelva otra vez a ser agredida de esa manera. ¿Sí? Muchas veces esto viene dado o lo sufren más que nada las personas que han sufrido una agresión física de índole sexual, o bien todas aquellas personas que han tenido un trauma, llamémosle así, de una agresión a través de un robo o de un asalto. Más que nada de un asalto, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá en un asalto ya actúan ciertos elementos o ciertos factores que provocan miedo en la persona. En este caso, el victimario, por lo general, lleva un arma de fuego. Y la víctima, ¿sí?, se siente persuadida por el arma. Y ahí esto conlleva a que la víctima sienta miedo y actúe de diferentes maneras. Muchas veces esa manera de actuar va a ser a través de defensa, es decir, impulso defensivo, que es lógico que uno lo tenga. Muchas veces va a actuar a través de miedo y paralización, ¿sí?, etcétera, etcétera. Entonces, también hay que ver en el contexto en que se produce ese hecho. Pero, de una u otra manera, la víctima va a experimentar, como bien lo dice el estudio, ciertos síntomas a través de lapsus de imágenes de ese hecho o pesadillas y con el miedo de que este hecho vuelva otra vez a repetirse. Luego está la conducta de evitación. Básicamente podemos decir que la persona tiende a evitar o a escapar de lugares y situaciones asociadas al hecho traumático, incluso a través de pensamientos o sentimientos, ¿sí? Todo esto para distanciarse, emocionalmente y psicológicamente del hecho. La víctima en este caso, o la persona víctima de un hecho delictivo, tratan de evitar sistemáticamente aquellos lugares que les recuerden de cualquier forma o de cualquier manera algún aspecto del trauma que sufrieron, siempre y cuando exista conciencia o la persona tenga conciencia de esta conducta, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que va a hacer la víctima? Va a tratar de evitar lugares que les recuerden el hecho que sufrió o el trauma que le causó ese determinado lugar, ¿sí?
el ejemplo más concreto es el que les mencionaba anteriormente, el de la persona que salía a correr, ¿sí? Tal vez la persona salía a correr por una determinada ruta en donde habían árboles, por ejemplo, ¿sí? Sufre una determinada agresión, sea cual sea, bueno, esa persona, esa víctima, va a tratar de evitar lugares donde hayan árboles, ¿sí? Por miedo a que le vuelva, por ejemplo, a suceder lo mismo. A eso se refiere las conductas de evitación, ¿sí? Cómo la persona va a tratar o las conductas que va a tomar para evitar algo que les recuerde el trauma que vivió. Y después tenemos lo que es el trauma, incremento en la actividad fisiológica, perdón. En este caso, la víctima manifiesta lo que se denomina hipervigilancia, dificultades de concentración, irritabilidad, problemas también para conciliar el sueño. Son manifestaciones que la víctima va a tener. ¿A qué se refiere con hipervigilancia? ¿Sí? Por ejemplo, aquella persona que va caminando y mira para todos lados, ¿sí? Como que se siente perseguida. Está con los 5 sentidos en alerta. A eso básicamente se referiría lo que es la parte de hipervigilancia. Por otro lado, cuando el hecho que se le ha cometido y la víctima ha sufrido una agresión bastante cruel, llamémoslo así, o de un gran impacto psicológico, ¿sí? Va a tener mucha dificultad para concentrarse en ciertas cosas, sobre todo en lo que es la parte de estudio, en conversaciones, ¿sí? Muchas veces puede ser entre familias o amigos, ¿sí? Pero va a tener esa dificultad de concentración. Se va a sentir irritable, es decir, que todo le va a molestar o casi todo le va a molestar. Y va a tener muchos problemas para poder dormir, para poder descansar, ¿sí? Como lo mencioné anteriormente, reconciliar el sueño. Yo la verdad que esto lo había asociado con el tema fisiológico, con la parte fisiológica, en el sentido de que se vuelve a revivir ese momento en donde sufrió la agresión. Viste que hay muchas personas que tienden a orinarse, vamos a decirlo así, o le agarra descompostura y eso. Lo había asociado para ese lado. No, a ver, el incremento de la actividad fisiológica también viene dado o hace hincapié o tiene relación con los síntomas de reexperimentación, ¿sí? Porque el incremento de la actividad fisiológica va de alguna manera repercutir en este de acá arriba, o mejor dicho, este de acá arriba va a repercutir en este de acá. ¿Por qué? Porque la víctima va a recordar, ¿sí? De una u otra manera, el hecho que le provocó que ella se convirtiese en víctima, ¿sí? Por lo general es un hecho delictivo, ¿sí? Lo que lleva o lo que conlleva a que esta persona tenga un incremento en la actividad fisiológica. El hecho delictivo, vuelvo a repetir, puede ser agresión física, agresión verbal, agresión psicológica, delito contra la integridad, etcétera, etcétera, ¿sí? Y es por eso que la persona se va a sentir o va a estar en constante alerta para que no le vuelva a suceder lo que le pasaba
anteriormente o lo que le pasó anteriormente. Y ahí está reexperimentando la situación que vivió. ¿Sí? Sí, Fari, eso Esto me no, queda re claro, porque me robaron tantas veces con las motos que me pusieron revólver en la cabeza y todo, que ahora voy en la calle y voy mirando. Si veo que hay una moto, corro para el otro lado. sí, Así sí, que este sería el síntoma de reexperimentación. exactamente. Ese sería el síntoma de reexperimentación. A ver, ahí están actuando los dos, lo que es el síntoma de reexperimentación y el incremento en la actividad fisiológica. El síntoma de reexperimentación es el hecho de que ya te han robado varias veces o te han asaltado varias veces, y es como vos decís, ves una moto y me cruzo enfrente. ¿Pero por qué? Porque ya te sucedió. ¿Y dónde actúa el incremento en la actividad fisiológica? ¿Sí? En la hipervigilancia. Vos decís, vas caminando y aunque tal vez inconscientemente no lo haces, vas mirando para todos lados, porque estás atenta de que tal vez te van a venir a asaltar otra vez. ¿Sí? Entonces estás con los 5 sentidos puestos en eso. Estás pendiente de que la persona que va al lado, de la persona que viene de frente, de la persona que tal vez viene del costado, qué es lo que van a hacer. Entonces ahí está actuando la hipervigilancia. ¿Sí? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, el tema de las secuelas se refiere a la discapacidad o minusvalía permanente, digamos de una manera no susceptible de mejoría en un periodo de tiempo razonable, ni con tratamientos y ni de forma espontánea. Es decir, el daño psíquico que ha estabilizado o desestabilizado, en este caso, a la víctima. Esto básicamente, las secuelas de un determinado daño viene dado por o daña, valga la redundancia, lo que es la salud mental propia de la víctima. Es decir, que dependiendo el tipo de agresión que sufrió en este caso la víctima, el daño mental puede ser o permanente o transitorio. Y por supuesto, todo esto va a conllevar a que la persona actúe de una o tal manera. ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, una persona que ha sufrido un robo, ¿ya que me refiero con robo? A que haya ingresado a la casa y se hayan llevado un televisor, por ejemplo. Ese es uno. Después tenemos otros que hayan sufrido un asalto. En este caso, lo que te pasó a vos. Se bajaron de una moto con un arma de fuego, te apuntaron. Y lo otro ejemplo, vendría a ser un ataque de abuso sexual. ¿Sí? Son 3 casos diferentes, donde hay 3 víctimas diferentes por distintos mecanismos de delito. ¿Sí? Pero en este caso, lo que es la salud mental de los 3 va a ser también totalmente diferente. ¿Sí? En el caso del robo del televisor, prácticamente no va a haber, digamos, daño en la salud mental, ¿sí? Porque es únicamente algo físico que se llevaron de una casa. En el caso del asalto con el arma de fuego, sí te van a quedar cierto miedo que va a conllevar a que tu salud mental tenga ciertas modificaciones porque por ese mismo miedo, ¿sí? Porque, vuelvo a repetir, el arma es un medio persuasivo y que por lo tanto uno tiene miedo de morir, ¿sí? El hecho de ver un arma
te da miedo, te da paralización y acá está la camarita. Perdón. Te da miedo y vas a actuar de otra manera. Y por último tenemos el tema de una agresión sexual, donde en este caso la salud mental de la víctima se va a acentuar más, ¿sí? Porque no es lo mismo. En este caso, la agresión fue física hacia mi persona, me pongo como ejemplo, ¿no? Hacia mi persona, donde sufrí una violación, algo que yo no quería. Entonces, esa salud mental se modifica. Por eso hay que ver las distintas situaciones en donde la víctima está parada y en donde, en este caso, la víctima sufrió tal o cual delito, ¿sí? A eso básicamente hace hincapié el tema de lo que son las secuelas. Bueno, esa ha sido la charla de hoy día. Gracias por estar presente. No sé si querés hacer alguna pregunta. No, me quedó claro, Flavio. Gracias a ¿Todo vos. bien? Todo excelente, sí. Muy buena la charla. Bueno, Mari. Te agradezco. No, por favor. Gracias a vos por estar presente. Un abrazo. Chau, chau, Fabri. Buen fin Chao, de. chao. Gracias. Igualmente.